Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos los estudiantes y estudiantes de nuestra escuela, bueno, profesores, colegas, todos los que nos estén viendo. Ahora y después en su versión grabada tengo pero el placer inmenso de estar con tres ex alumnos de nuestra escuela, destacados profesionales todos ellos, y de cada uno de ellos y una de ellas yo guardo unos bonitos y hermosos recuerdos. Está con nosotros Nicolás Vélez, además amigo, quien en este momento está trabajando en la Municipalidad de Valparaíso, en la Alcaldía Ciudadana, en el área de comunicaciones. Está con nosotros Pamela Cárcamo, una destacada estudiante también, de quien también guardo muy bonitos recuerdos. Pamela, recién hablábamos, ya les voy a contar, era de las chicas movilizadas, de las primeras chicas movilizadas que había en la escuela, que empezaron a plantear temas incluso con perspectiva de una época en que se hacía poco. Y nos acompaña también Kevin Felgueras. Bueno, es de todos nosotros el que menos presentación necesita, porque lo vemos a menudo en las pantallas de la televisión chilena. Bueno, yo antes lo escuchaba también en la radio ADN, lo seguía y lo sigo por Twitter. También destacado periodista político en este momento de Televisión Nacional en el Congreso. De hecho, él en este momento, como nos contaba, está en el Congreso y desde ahí está haciendo el contacto con nosotros. Así que yo los saludo a cada uno de ustedes, pero muy cordialmente. Y bueno, rápidamente entramos en las preguntas. Y miren, nuestro conversación hoy va a girar en la hora, que seguramente se nos va a pasar volando, fuertemente sobre el tema de lo que ha pasado en nuestro país después del 18 de octubre, una fecha emblemática, una fecha que quedó sin ninguna duda en los registros históricos de nuestro país. Algunos lo llaman el estallido social, otros lo llamamos la rebelión de octubre, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gustaría saber, en primer lugar, cómo ustedes profesionalmente, pero también personalmente, han vivido desde lo profesional y desde lo personal esa fecha hasta el día de hoy. ¿Qué les ha significado a ustedes en términos profesionales y qué les ha significado esa fecha a ustedes en términos tal vez incluso emocionales, políticos, etcétera? Bueno, no sé, Kevin, tal vez partimos contigo, después con Nico y después con Pamela. Ya, pues, bueno, un honor estar conversando con ustedes. Y sí, sabéis que el 18 de octubre para mí personalmente marca un hito bien importante. Sucedió que yo llego a TVN justo el 1 de octubre, o sea, yo llego a una nueva labor después de 7 años de estar en radio y me toca asumir este nuevo rol, aprender, y en medio de ese aprendizaje me toca el estallido social más grande de los últimos 30 años. Claro. Y de allí sucede que todo lo político se empezó a centrar aquí. Pasaron que incluso hubo amenazas de que iban a invadir el Congreso, gente se pasó la reja, o sea, cambió todo, cambió el cómo se hacía periodismo. Me tocó ver un cambio súper importante en la pantalla y en lo editorial en TVN, que le pregunté a muchos colegas, no había pasado. El canal tuvo que asumir que hubo ciertos errores en cómo se contaron las cosas, y empezar a hacer cambios al aire y empezar a hacer mea culpa y empezar a mostrarle a la gente lo que realmente estaba pasando. Fue súper interesante estar en ese proceso, estar adentro del canal, ver cómo los jefes se movilizaban, ver cómo iba cambiando el cómo se tenían que contar las cosas. Y personalmente, qué decir, el estallido social me marcó a mí, marcó a mi señora, que es colombiana, que llegó también a Chile y que no le había tocado vivir esto. Claro. Nos cambió la forma de movilizarnos en el transporte público, nos cambió la forma de cuántas horas de trabajo trabajábamos al día, y nada, un hito que ha sido un punto de inflexión muy bueno en lo periodístico y en lo personal también. Siento que marcó toda una época y que nos va a marcar de aquí para adelante. Sí, es un cambio, una marca de época, podríamos decir, muy intensa. Tú, Pamela, ¿cómo lo has vivido? Primero, también un gran honor haber sido invitada a esta instancia de debate periodístico que es súper importante, sobre todo por lo que estamos viviendo. Personalmente me tocó, bueno, yo vivo en Santiago Centro, muy cerca del Plaza Italia, entonces me tocó muy, muy de cerca todo el estallido como en lo concreto, pero también me hizo como retomar el trabajo político que yo durante mucho tiempo trabajé en política y me había retirado hace aproximadamente
menos de un año estoy trabajando en una agencia, entonces estaba como en otro foco, y este estallido, por un lado, me devuelve a este trabajo político, bueno, posteriormente todo el tema del plebiscito, los comandos, pero en la parte personal me sorprendió totalmente. Yo creo que, como mencionabas al principio, nosotros como generación fuimos muy movilizados desde el 2001 que ingresamos, y después, bueno, luego del trabajo en política y todo, uno termina como desilusionada, como desesperanzada, como que esta sociedad en el fondo ya no tiene como más escapatoria de este modelo neoliberal instalado. Entonces me sorprendió mucho al principio, y fue grato ver que la gente estaba como, no estaba tan desinformada como estaba. Así es. Y esta comunión que salió entre nosotros, yo creo que es algo que es súper destacable y valorable. Y nos interpela obviamente como periodistas, porque más allá del cuestionamiento a la clase política, a los grupos económicos, al poder, también se dio un fuerte cuestionamiento al periodismo de medios tradicionales. Todos de cierta forma nos movemos en él. Entonces ha sido como un desafío súper grande, porque sobre todo para quienes tenemos un poco más de años, estas nuevas formas de comunicar, la instantaneidad de la información a través de las redes sociales es un desafío permanente, porque la página de información de repente podemos dejar de lado un paso súper importante, que es la reflexión y la responsabilidad que como comunicadores tenemos en un contexto de estallido social. Entonces fueron como varios sentimientos encontrados, y que finalmente todavía no puedo decir como en la suma y la resta qué es lo que queda, porque además de esta esperanza está el dolor. 36 muertos, más de 450 víctimas de drama ocular, entonces es un proceso que estamos viviendo ya. Sí, totalmente. O sea, es tan intenso y todavía lo estamos viviendo que yo creo que tal vez en 1, 2, 3 años más vamos a poder como sintetizar bien todo lo que ha significado esto para nuestras vidas, ¿no es cierto? Nicolás, Nicolás Vélez, bueno, Nicolás trabaja en la Municipalidad de Valparaíso, la Alcaldía Ciudadana, la única alcaldía importante de Chile dirigida por el Frente Amplio, o bueno, por alguien que no al menos sale elegido como Frente Amplista. ¿Cómo fue, Nicolás, para la Alcaldía Ciudadana, para ti, desde la Alcaldía Ciudadana, como profesional, además de las comunicaciones, igual que Pamela, también alguien de una generación bastante movilizada? Tú no eres del 2001, ¿tú eres de qué generación? ¿En qué entraste tú? Entramos al 2004. ¿Y cómo ha sido este tiempo para ti, Nico? Bueno, comparto con lo que se ha dicho, fue bastante sorprendente, pero grato. A la vez creo que, de hecho, como 2 semanas, una semana antes del estallido chileno, está sucediendo algunos hechos así en Ecuador. Parece que habíamos conversado eso, Pedro, como el análisis de por qué no se estaba dando en Chile algo similar, si se reunían las condiciones de abuso y de desigualdad, digamos, que provocó que el pueblo ecuatoriano se haya alzado por un alza en ese momento de la benzina, creo. Sí. Y bueno, 2 semanas después, al alza de los 30 pesos, que maravillosamente se transformó en la consigna, son 30 años, nos sorprendió a todos. Yo, como te digo, no pensaba que iba a ocurrir. Habíamos soportado mucho como pueblo, pero aún así había como una indiferencia o una desmovilización. Pero afortunadamente y maravillosamente los estudiantes secundarios nuevamente generan un salto del torniquete histórico que prende la mecha. Y bueno, en lo personal fue bastante grato bajar a la Plaza de Victoria el día 19 de octubre y ver cómo el caos se apoderaba de la ciudad. No lo niego, fue bastante grato poder vivenciar esos hechos históricos. También desde un punto de vista documental, me recuerdo que empecé a sacar fotografías, hacer un poco de grabación con mi celular, y lo que observaba ahí era cómo la masa disgustada, molesta, se fue contra los símbolos del neoliberalismo y lo que se sentía como el abuso. Se fue contra el retail, se hizo una intervención en la catedral, contra la iglesia, se quemó un banco, el Banco Estado, en calle Condel, y finalmente se termina con la quema del mercurio. Ese fue el 19 de octubre en Valparaíso. Entonces está presente la prensa, digamos, en todo el malestar
que me parece, y que comienza, como decía el Kevin, a develarse como los mismos periodistas, ser interpelados y a generar pequeños cambios. Me parece eso sí bastante positivo. Se observó después el tratamiento, sobre todo a las marchas, también motivados por las personas que salían a interpelar a los periodistas, pero el tratamiento empezó a cambiar. Claro. Ya no era tanto, digamos, El contexto se volvió muy fuerte, sí. Si era, la criminalización también se dio porque los mismos periodistas comenzaron a ser reprimidos. No sé si recuerdan varias escenas de los reprimiendo a los periodistas, entonces Sí. ya era algo que no se podía ocultar más. No cabía más peso de esta agenda de invisibilización de las demandas sociales en décadas que el periodismo lamentablemente tuvo algo o bastante complicidad. Entonces fue interesante desde el punto de vista personal. No abordé nada de la alcaldía, pero... No importa, sí, es muy interesante lo que tú dices. Kevin, a ti, o chicos, si quieren interrumpir, si eso no hay problema. Kevin, ¿a ti te tocó reportear el día 18? 18, 19 esos días. Mira, el 18 me hacía memoria antes de este conversatorio, me tocó reportear otro tema, un tema nada que ver. Me habían puesto en la pauta el reportear si es que iban a dar permiso o no para el Festival de las 40 horas, que era lo que estaba en conversaciones Sí, políticas, si se iba a hacer o no, y la verdad. Intendencia estaba a punto de autorizarle el festival, y yo reporteaba eso. Tipo 5 de la tarde empieza a quedar este desastre en Santiago principalmente. Yo estaba en el canal y yo le dije a mi jefe, oye, si quieren voy a la calle. Y claro, yo, imagínate, llevaba 17 días en el canal. Y me dijeron, no, tú tranquilo, quédate acá, mira. Y me quedé en el canal nomás, me tocó quedarme en el canal, pero ese fin de semana obviamente tuve turno, como probablemente todos los periodistas. Y me tocó en la mañana del 19 ir muy cerca de La Moneda a buscar algunas reacciones. Me tocó ver enfrentamientos frente a La Moneda a las 12 del día. Yo, imagínate, les digo a todos, nunca fui a una marcha, porque, no sé, nunca quise ir a una marcha y me tocó estar en ese momento viendo algo que para mí era completamente nuevo y que mucha gente me decía, esto pasaba, pero no se veía tanto. Y me pareció súper rico de poder estar ahí, de vivirlo. Me tocó al ratito después, el 19, ir a una pauta del Frente Amplio en el ex Congreso allá en Santiago. Y luego cubrir una marcha, una especie de marcha que hizo el Frente Amplio por el Paseo Ahumada hasta llegar a la Alameda. Mucha gente me interpeló porque yo iba con el micrófono de TVN y me decía, ustedes están diciendo mentiras, y yo bajaba el micrófono y le explicaba que a mí me afectaba también el alza de los 30 pesos del metro, que me indignaba la situación del país, pero que yo estaba haciendo mi pega y que yo no estaba en mi casa sentado, sino que estaba reporteando y que me estaba ganando las lucas ahí contando la historia de lo que estaba pasando. Y mucha gente como que agradecía que uno como periodista también le explicara lo que estaba detrás del micrófono. Y ya eso fue el 19, el 20 me tocó cubrir una sesión acá en el Convencional, cuando se sesiona un día domingo, algo completamente extraordinario, para poder eliminar esta alza de los 30 pesos. Un domingo donde había estado decepción, un domingo donde tenía que sacar un salvoconducto y nadie sabía cómo hacerlo, un domingo donde aquí en el Congreso se volvió mucho a la lógica de la política antigua. El diputado Moreira emplazó al diputado Tellier en una transmisión en vivo, como que casi se agarran a coscacho. O sea, era un clima que se vivía también adentro del Congreso, y todo eso trasciende a después el acuerdo del 15 de noviembre, pero sí, fueron días súper convulsionados que yo nunca los voy a olvidar, por cierto. Pamela, una pregunta. Yo pensaba en Pamela. Pamela siempre fue una alumna, una estudiante, una dirigente crítica, muy crítica intelectual y políticamente. ¿Cómo Pamela, y bueno, y ahora que estamos a punto de cumplir un año, ¿no es cierto?, del estallido social, ¿cómo se mantiene ese espíritu crítico fuera de la escuela? En un Chile que hasta antes del 18 era un Chile, como tú dices, medio aletargado, que nos indignaba, que uno decía cómo los argentinos protestan y nosotros no. Pero a pesar de eso, ¿cómo tú logras mantener, Pamela, ¿no es cierto?, esa crítica, ¿no es cierto?, esa mirada crítica de la sociedad? ¿Cómo, para los chicos que te escuchan ahora, para los estudiantes,
Yo sé que esa pregunta tal vez no es simple porque es un poco existencial también, Claro. además de política, ¿cierto? Sí, Pero, ¿cómo tú has hecho para llegar al 18 de octubre con tu espíritu crítico intacto? Sí, es un desafío permanente, sobre todo dependiendo del rubro en que uno se desempeña o del sector. Yo creo que Kevin puede coincidir conmigo que yo trabajé casi 10 años en el Congreso con un parlamentario. Entonces, son situaciones que te encapsulan de pronto en una realidad que no tiene Sí. mucho que ver con lo que vive la gente comúnmente. O sea, Claro. incluso visualmente el Congreso en Valparaíso es una mole que no tiene nada que ver con el entorno y en el funcionamiento no es distinto, es así. Entonces es un desafío permanente porque es muy fácil que uno caiga en este letargo, pero yo creo que finalmente por algo uno elige ser periodista y ser comunicadora, porque personalmente existió desde siempre esta inquietud por saber y por dar a conocer también. Entonces, en lo que como recomendación quizás es como siempre tratar de ir más allá de tu estado de confort, siempre tratar de ampliar también los círculos. Nosotros entre periodistas somos muy dados a juntarnos entre periodistas, entonces de pronto como saber, no sé, de pronto hay gente que ya no se moviliza en transporte público, por ejemplo, y ahí es donde tú ves a la gente como de verdad subiéndose a la micro en la tarde lleno, ¿cachai? Con la bolsita de pan, no sé. Entonces, como tratar de siempre uno como comunicador estar en esta constante búsqueda de conversación, de testimonio, y en este registro, como mencionaban hace un momento Nico, yo también tengo como una afición a la fotografía y también vinculada con este sentido más documental. De finalmente saber, en la medida que uno tiene como contacto con gente común y corriente, por así decirlo, tiene esta de darse cuenta que finalmente lo que uno ve en la televisión o en los diarios no es o lo que te vende el matinal, no es la realidad real de la mayoría de la gente. Entonces, bueno, yo también tengo un componente que soy de provincia, entonces también eso siempre es como un componente, como un pensamiento más descentralizador en cuanto a las comunicaciones. Como un cable de la tierra también. Pero uno tiene que ser como constante, porque si no es súper fácil quedarse como aletargado. Así. Nico, para ti, ¿cómo ha sido este tiempo? Porque yo también pensaba en Nicolás. Nicolás también es también un dirigente estudiantil, tuve políticas y sociales, y de pronto ahora ocupas un cargo importante en la Municipalidad de Valparaíso y eres parte de un gobierno, ¿ya? Un gobierno local, por supuesto, pero eres parte del gobierno. Y es muy distinto ser de la oposición, ser contestatario, marchar, estar protestando, y otra cosa es empezar a gestionar, estar con el gobierno. ¿Cómo ha sido para ti eso? O sea, ¿cómo ha sido para ti? Bueno, el típico dicho, otra cosa es con guitarra. ¿Cómo has visto como comunicador y periodista ahora en el otro lado? Estar defendiendo comunicacionalmente una gestión. Sí, bueno, primero, Pedro, déjame aclarar que no somos una alcaldía del Frente Amplio. Sí. Somos la alcaldía de Valparaíso, fuimos electos por una amplia mayoría, de hecho muy sospechada en términos de lo que era el concepto binominal en ese momento. Y además, bueno, nos salimos del partido Convergencia Social el año pasado a propósito del 15 de noviembre y formalmente no somos parte del Frente Amplio. Claro, bueno, el 18 de octubre una de las consecuencias que tiene es que Sharp y varios más salen del Frente Amplio, ¿no es cierto? Sí. Entre ellos podríamos tú. entrar a eso, hablarla después, pero para ir a la pregunta que realiza, de alguna manera creo que la generación, de hecho, como estudiantes de periodismo, la generación que nos tocó activarnos en el 2006 a propósito de los pingüinos, nuestra escuela salió movilizada a realizar, de hecho, acción documental y periodística en las calles, en las tomas de los secundarios, en las micros subíamos a dar noticias, me recuerdo, porque teníamos este diagnóstico que de la prensa tradicional no estaba cubriendo como se debería lo que es la movilización. Y eso nos llevó a concluir que no bastaba solamente con tener centros de estudiantes al interior de la universidad, sino también era necesario obtener o
tomarnos, por decirlo así, la Federación de Estudiantes de la universidad. A propósito de eso, de los primeros, parte de la mesa ejecutiva de esa federación estaba Jorge Chap como vicepresidente el primer año y luego como presidente. Entonces fuimos creciendo toda una generación con, llamemos, vocación de poder, y también vocación de poder y con responsabilidad de gobierno en el poder. Entonces, hay una formación de al menos 10 años desde que salimos de la universidad con trabajo político, social, comunitario en Valparaíso, que luego generan condiciones para que nosotros podamos estar gobernando localmente en Valparaíso con un programa y un cierto equipo de trabajo. Ha llevado a la comuna a mejorar ciertas condiciones de calidad de vida de los habitantes. Ahora, en todo ese trayecto no pensábamos que iban a suceder tantas cosas como, bueno, nosotros recibimos el gobierno local con un incendio, luego un mega incendio, se cae una escalera en Huito, se genera, en la Navidad del 2019 se queman 200 casas, lo que fue la revuelta luego en Valparaíso, en el plan de Valparaíso destruye todo el comercio, hay saqueos todos los días, se generan condiciones muy difíciles de vida, también de gobierno, que yo creo que ni los mejores cuadros políticos estaban preparados o han estado preparados para algo así. Y a mí me parece que desde el punto de vista periodístico de las comunicaciones nos tocó también un escenario de bastante innovación y creatividad al también tener un escenario adverso mediático en torno, por ejemplo, en momentos de revuelta, lo que era el saqueo. Y a construcciones discursivas gatilladas también por muchas cuentas articuladas, imagino que deben ser bots pagados, qué sé yo, que instalaban, no sé, por ejemplo, campañas completas de desprestigio al alcalde a nivel nacional, que eran bastante sorprendentes, y algunos medios de comunicación local que también se enganchaban de eso. Entonces, lo que tuvimos que empezar a hacer como para darle, como decís tú, la defensa o la vuelta comunicacional, me parece que igual ha sido importante, como la contención, digamos. Y bueno, ahora ustedes saben, las últimas noticias que han sucedido en torno a la alcaldía, esto no para, y en realidad estamos como constantemente en un asedio mediático en redes sociales que tienen como objetivo, me parece, desprestigiar experiencias de gobiernos ciudadanos que, como decía, mejoren la calidad de la vida de sus habitantes, entendido que estamos en un contexto próximo a campañas y que muchos grupos a nivel nacional, ciudadanos, fuera de partidos políticos, independientes, digamos, están preparándose para la toma de sus municipios. Es algo que está sucediendo y me parece que hay un objetivo importante en cuanto a lo político comunicacional en Valparaíso, que no ha podido estar ahí en la primera línea, como se dice, de contención. Quiero hacerle una pregunta. Perdón, yo también. Dale, por favor, dale. Dale, Pamela. Dale, Pamela, después Kevin. He visto las comunicaciones que tiene la Alcaldía Ciudadana y tienen un fuerte componente de redes sociales, de uso de Instagram, Facebook. ¿Cómo les ha resultado eso? Porque yo cada vez que veo que hay alguna polémica o qué sé yo, no está el alcalde dando una conferencia de prensa, sino que lo hace a través de un live. Entonces, yo me imagino que eso está destinado como para hablarle a los vecinos y vecinas de Valparaíso, pero ¿cómo es la evaluación de esta manera de comunicarse finalmente, de dejar como un poco los medios tradicionales? Claro, por ejemplo, para el estallido nosotros tuvimos un live que llegó a un alcance, el que tenemos de más largo alcance, fueron 2 millones de personas las que llegamos, que trascendió completamente Valparaíso, somos 300.000 habitantes. Y las redes sociales, en verdad la comunidad digital... ¿2 millones, Nico, dijiste? Sí, de alcance, de reproducción, tenía como la mitad. Ya, es muchísimo. De reproducción. Es mucho para una comuna. Claro. Y lo otro es que hemos logrado armar una comunidad que, al no existir, porque antes el municipio de Valparaíso hace 3 años atrás no existían las redes, las tenían como para subir fotos, pero no para hacer comunidad digital. Ahora, no sé, hacemos trámites, se responden preguntas, se aclaran dudas, qué sé yo, hay como una dinámica de administración de comunidad que me parece que ha sido bastante exitosa, porque uno lo observa luego en los grupos de WhatsApp familiar.
no sé, una información que subimos al Facebook comienza a circular por todos los grupos. Es como algo bien gratificante esa construcción, y como tú dices, eso lo tuvimos que hacer porque, bueno, los primeros 2 meses fueron como de romance con el Mercurio y los consorcios, digamos, periodísticos, pero luego ya era imposible cierto grado de control editorial, o uno tiende, ¿cierto?, a poner tus titulares o generar como una, pero era imposible, así que tuvimos que armarnos de los medios propios, y ahí hay una comunidad bastante, digo, fidelizada, para ponerlo en términos marketeros. Oye, yo quería preguntarle al Nico, porque él habló de que de cierta manera se habían estado articulando especies de discursos, no lo dijo así, pero especies de discursos en contra de repente de la alcaldía ciudadana. Yo quería preguntarle si es que desde dentro, desde la comunicación política, vieron que el estallido marcó quizás una cercanía mayor de la alcaldía ciudadana con la gente, con el pueblo, o se fueron alejando y fueron parte de las críticas, del foco de las críticas, porque finalmente yo lo que vi, al menos, es que antes del 18 de octubre Sharp iba bien, pero después del 18 de octubre para adelante como que Sharp, o no Sharp, sino que los medios tendimos a hablar de que la alcaldía ciudadana también había caído en lo mismo que todos, y es el discurso que está instalado ahora. Entonces quería saber cómo había marcado el estallido en eso, si es que habían logrado más cercanía, conexión con la gente a la que le están hablando, que finalmente fue Valparaíso. Sí, ahí hubo, me parece que hay una imagen bien icónica que es de Jorge sosteniendo un lienzo de la Asamblea Constituyente posterior al estallido, en revuelta, digamos, y saltando. Y eso fue como una imagen que reprodujeron muchas cuentas vinculadas, no sé, al mundo del rechazo, para ponerlo rápidamente en un grupo, y que descontextualizaron mucho lo que fue esa marcha, porque finalmente era una marcha con funcionarios municipales, era una marcha nacional que convocó el sector público, digamos. Pero sí eso generó mucho rechazo, para ocupar bien esa palabra, en todo el sector del comercio, que se veía muy, muy perjudicado por lo que era el saqueo, no la protesta, sino que el saqueo. Pero a cambio de eso, sí generó mucha simpatía en todo, como decía el Kevin, el pueblo movilizado. Porque desde ese momento, por ejemplo, la labor de la alcaldía ciudadana comenzó a girar en torno al respeto irrestricto a los derechos humanos. Se hicieron 2 informes respecto a lo que había pasado en octubre, donde se comprueban tortura en cuarteles de carabineros en Valparaíso, donde una serie de vejaciones que ocurrieron, y donde las vecinas estuvieron cuadrados con la alcaldía. O sea, fue el único alcalde, digamos, dentro de los visibles, no sé si el único, pero que fue tan tajante al decir que los carabineros no tenían que ocupar esta escopeta antidisturbio contra los manifestantes, y lo puso así en un recurso en la corte, digamos. Y eso generó también que todo el sector del rechazo construyera un discurso de que lo que realmente estaba haciendo el alcalde es dejar sin posibilidad de Carabineros de tomar detenido a alguien que estuviese siendo que es un delito flagrante. No estaba en contra de eso, pero sí generó, yo comparto con lo que dice el Kevin, generó mucho rechazo, pero veo más adhesión en términos que la movilización social en Chile y en Valparaíso fue masiva. Recuerden, nosotros hicimos una consulta municipal, producto de todo esto que estaba sucediendo, los alcaldes logran instalar una consulta, recuerdan, referente a lo que es ahora lo que estamos viendo, el proceso constituyente. Que además se hace de manera remota, es voto electrónico. Claro, al principio no estaba ni validado, entonces se tuvo que impulsar, y luego ver como que ahí a regañadientes, da como medias condiciones, y se hace electrónico. Y la participación fue masiva, entonces, no sé, si llevamos a asociar voto apruebo o rechazo, en Valparaíso arrasó el apruebo. Y con todo eso que hemos hablado, con toda esa construcción del alcalde quemando y saqueando, ese era como lo burdo, digamos, pero sí, así está escrito en miles de cuentas, y así fue intencionado, digamos. Pese a todo eso, hay una mayoría gigantesca que va a aprobar el Valparaíso.
Oye, bueno, me encanta que Pamela y Kevin me hayan interrumpido y me hayan sacado del rol de moderador, porque eso habla de que, ¿no? Y para todos los estudiantes que nos están viendo, los que llevamos el periodismo de alguna manera en nuestras venas, siempre, no podemos así quedarnos quietos si tenemos una persona que le queremos hacer una pregunta y no hacerla. ¿Ya? Es así que eso es verdad. Y además me alegra mucho escucharlo porque yo he escuchado otros conversatorios también y siento, sin falso pudor, que nuestros ex estudiantes, oye, tienen realmente algo muy interesante, que es que tienen como, mira, sean de izquierda, no sean de derecha, sean de centro, pero tienen una cierta formación conceptual que les permite problematizar lo que estamos viviendo, que a mí me alegra mucho, ¿no es cierto? O sea, yo lo veo en ustedes, qué sé yo. Y justamente, voy a desviarme un poquito del tema, pero después volvemos al estallido social del 18 de octubre, hablando de ustedes como ex estudiantes. Muchos de los chicos y chicas que ahora nos están viendo son mechones, ¿ya? Son estudiantes de primer año que, a diferencia de ustedes, nunca han pisado la escuela. Ya están terminando el segundo semestre, pero no saben dónde queda la escuela, nunca han visto a un profesor presencialmente, no conocen a Nancy. No conocen a la Nancy. No, es terrible. La Nancy es la secretaria de la escuela, por si acaso, para los chicos. No conocen a la Nancy, tienes toda la razón, no han carreteado, no han pololeado, no han estado en una sala de clase. Entonces, para ellos me gustaría, no sé, Pamela, Nico y Kevin, muy brevemente, que ustedes le digan algo grato, algo bonito, algo que ¿cómo te diría yo? Algún recuerdo hermoso que a ustedes les quede de nuestra escuela, que seguramente algo de eso ellos se van a encontrar, más allá de yo sé, todas las falencias, todos los problemas que hay, como siempre, pero algo algo positivo que nuestra escuela tiene con lo que ustedes creen que se van a encontrar. Pamela, ¿tú podrías imaginarte algo en ese sentido? Bueno, yo creo que los años obviamente a uno le permiten ver hacia atrás y cuestionarse de pronto ciertas posturas que uno tenía. Yo recuerdo siempre que al principio, segundo, tercero, no recuerdo bien en qué año estaba, hubo un cambio de malla. Y nosotros estábamos muy en contra porque era mucha teoría de la comunicación y muy poco trabajo de prensa, y eso es porque nosotros íbamos a estar reporteando y qué sé yo. Bueno, con los años siempre que me preguntan, lo más valoro de la universidad fue mi formación teórica, que lo que me permitió también continuar con esta visión crítica que tanto necesitamos los periodistas. Entonces, como consejo brevemente, la teoría de la comunicación y todo lo que escriben estos autores, que para nosotros todos están muertos, pero no necesariamente, nos sirve mucho porque en el rol de la comunicación hay mucho de lo social, de lo antropológico. Entonces, la teoría que nos entrega la escuela, o que me entregó en este caso a mí, me entregó una base súper sólida para después yo poder desempeñarme en el reporteo, en la asesoría de comunicaciones, en la parte privada. Entonces, lo valoro mucho y creo que es como lo que más rescato desde mi formación en la escuela. Mira qué bien. Kevin, ¿tú qué le dirías a estos pobres mechones? Espérame un segundo. Lo que pasa es que les voy a contar una infidencia. Por favor. Ha habido mucho trabajo hoy día acá en el Congreso y tengo el celular casi descargado, entonces voy cambiando el cargador y los audífonos cada 2 segundos, por eso me muevo tanto. ¿Sabéis qué? Yo no sé si la Pame o el Nico lograron conocer el campus Curauma, porque yo cuando llegué de Mechón... Nico sí, no. El Nico sí. Pero ya. De ayudante. No quise decir que yo era el más joven, solo quise ponerlo de esta manera, pero soy el que me veo más viejo, eso es lo peor de todo. Ya, pero oye, y la que se ve más joven es la de la promoción 2001. Yo soy la boomer del grupo. Para que vean. Oye, no, yo quiero hablar del campus Curauma, porque el campus Curauma para mí fue un descubrimiento. De hecho, nosotros fuimos de fundadores del campus Curauma, de hecho nos regalaron hasta poleras de eso. Pasamos de la casita de chocolate al campus Curauma, y en campus Curauma ya tenías todo, tenías estudios de radio, estudios de tele, y una cercanía que no te da otras escuelas. ¿Por qué? Porque estáis tan lejos de lo cotidiano, de Valpo, del acontecer de ahí,
que te permite de repente tener una pausa reflexiva afuera con un profe, poder conversar, echar la talla o tener unas buenas conversaciones. Siento que cuando lleguen los mechones, aprovechen esos espacios. Yo los vine a aprovechar recién en el 4º año de universidad, cuando fui gestor de proyectos y tuve 10 proyectos de radio, 2 de tele. O sea, me empapé con lo que fue la escuela y me sirvió mucho para adelante. Siento que apenas lleguen, empiecen a hablar con Eduardo, que está a cargo de esta transmisión, que les puede enseñar muchísimo. De verdad, yo aprendí muchísimo de Eduardo para tele, me acuerdo todavía de lo que él me enseñó. En radio están los profes que son increíbles y ocupen las cosas, y al final les van a prestar todos los estudios, jueguen, hagan podcast, que es lo que se está llevando ahora, pero ocupen lo que está ahí, que finalmente es una infraestructura buena y que muchas escuelas se la quisieran, y que de repente está media botada porque está muy lejos nomás. Aprovechen de pasar tiempo ahí, que después se extraña mucho. Yo hoy día extraño mucho esos ratos libres, esas ventanas donde hasta jugábamos tenis al interior de la, perdón, pero jugábamos tenis al interior de la escuela. Lo pasé muy bien y creo que ese lugar tiene que consagrarse también como tal, como un espacio de poder, de pensamiento, de hacer cosas y de hacer el que es muy rico. Nico, ¿tú qué le dirías a los y las mechonas que nos ven ahora? Bueno, igual me toca varios recuerdos de la escuela para mí en la casa de Miraflores. Lusitania. Ahí, pero hay cosas simbólicas, como el espacio que decía el Kevin. Ellos jugaban tenis, nosotros teníamos una mesa ping-pong donde se articulaban todas las generaciones y estábamos Sí. en las ventanas jugando ping-pong y había una grata conversación cuando éramos mechones con nuestros compañeros y compañeras que eran más grandes. Ahí estábamos como creando escuelas, esas conversaciones fuera del aula. Y lo que también comparto con lo que dice el Kevin, nuestra escuela tiene una infraestructura de lujo, envidiable, digamos, en torno ahora mucho mejor que la que tuvimos nosotros en la casita de Miraflores. El Eduardo lo sabe, debe estar asintiendo con su cabeza ahora. Pasar de esos containers que estábamos en Miraflores al estudio de televisión que tiene la escuela con tremenda parrilla de luces, con microfonía de último nivel, con cámara. Bueno, en fin, ahí hay un potencial que está disponible a los estudiantes y falta ahí como la iniciativa, ¿no? La agrupar, no por ser mechón, no sé, periodismo, me falta un par de ramos, no, hay que tirarse. Ahora no es necesario tener un par de títulos, digamos, para ser un comunicador. Y bueno, está todo el mundo de los youtubers, los tiktokers, los podcasts, digamos, que son ahí de aficionados, por decirlo así, que no son de la estudio de las comunicaciones, que tienen una alta audiencia y se pueden crear espacios así. Imagínense con estos recursos, ¿no? Claro. Esta posición, yo creo que eso hay que aprovechar harto para jugar como hacía el Kevin, porque luego ya es pega y ahí si te mandáis algún error, todo más calculado. Entonces, ahora tienen que jugar a ver si resulta o no y equivocarse y hacer otro y que no lo escuche nadie, no importa, háganlo, aprendan y de ahí se va construyendo algo mejor. Bueno, hoy nos queda re poco tiempo, así que voy a hacer las últimas preguntas, pero hablando de jugar y hacer locura, Kevin, cuéntame esa locura. Yo la he escuchado así a modo de rumor, que metiste un dron al Congreso una vez. ¿Es verdad, no? Sí, pido disculpas a las autoridades del Congreso que no supieron. ¿Están viendo ahora? Sí, no, la verdad es que, mira, yo cuando llegué al canal, a TVN, a mí me dieron cierta libertad creativa. A mí, ay, perdón, me caí. Estoy con problemas de carga y de soporte. Ya, ahí sí. Yo en la radio y en el canal nunca me la política, a pesar de que solo he hecho política en mi carrera periodística, nunca me ha gustado. Entonces yo los siempre... seres humanos somos contradictorios. Tal cual, tal cual. Entonces yo lo que hago para cubrir política es imaginarme como si me gustara a mí. Y yo le doy vueltas, yo le pongo música, yo no sé, intento hacer cosas creativas para que me enganche a mí, que no me gusta. Por problemas de batería, insisto. Entonces, un día dijimos con el equipo acá, que son unos muchachos increíbles que me apañan a todos,
dijimos ya, metamos un dron al Salón de Honor del Congreso Nacional y grabemos las sillas, cómo están ubicando para la cuenta pública. Y nada, con un poquito de lobby, buena onda, risa y un vino, logramos que nos dejaran meter el dron, pero fue absolutamente secreto. De hecho, fue en un día, ponte tú, viernes, donde no había sesión. Vinimos para acá, metimos el dron, volamos el dron, hicimos unas tomas maravillosas, hicimos ahí una enganche, grabamos unas cosas que finalmente, lo chistoso de todo, es que nada de eso salió al aire, porque al día siguiente encontraron a un senador COVID, que era Rabindranath Quintero, y se cerró el Senado por un mes o 2 meses. Entonces eso nunca salió al aire, pero fue súper rico. O sea, estuvimos volando un dron al interior del Congreso. Y todas esas cosas se nos ocurren, y vamos haciendo cosas. Pronto en TVN vamos a tener más cosas de esa naturaleza, pero echamos a volar la mente nomás. Pamela, ya les pido que las respuestas sean rápidas porque nos queda re poco tiempo. ¿Cómo fue tu experiencia, creo que 10 años, ¿no es cierto?, trabajando en el Congreso? ¿Cómo la resumirías como periodista y encargada de comunicaciones? Súper enriquecedora en todo ámbito, finalmente, como en cuanto a conocer el trabajo parlamentario en el detalle, que finalmente son las leyes que nos afectan a todos día a día, y en lo más mínimo, conocer cómo se desarrolla eso es súper importante, sobre todo para el trabajo que uno después hace como comunicadora. La labor que yo realizaba era de asesora comunicacional de un parlamentario, por lo tanto estoy como en la vereda opuesta de lo que hace Kevin, por ejemplo. Pero fue súper enriquecedora porque finalmente el trabajo que puede hacer un parlamentario no significa nada si no está la comunicación efectiva de fondo. O sea, hoy día donde la información fluye de manera, pero a todo ritmo, hay mucha información y se pierde. Entonces, el trabajo de comunicación política tiene que ser súper efectivo porque tenemos ahora 150 parlamentarios, en ese tiempo eran 120, y claro, la gente dice, no, esta gente es floja, no, o sea, oye, no son los 120. Igual hay gente que hace la pega, pero generalmente no es la que sale. Entonces, el trabajo de comunicación para un comunicador es súper desafiante en el sentido de que tienes como todo en contra, porque eres como parte de la política, del poder que viene. Entonces hay un cuestionamiento permanente. Entonces es interesante porque finalmente se conjugan estos dos elementos que es el ejercicio político con la política pública concreta y el ejercicio comunicacional. Entonces tiene que ser un clivaje para que un ejercicio parlamentario sea exitoso, como yo lo veo. Finalmente, o sea, hay que cacarear los huevos, como dice el dicho, ¿no? Sí. Entonces, finalmente tienes que ir utilizando como las distintas habilidades que te entregan esta formación académica o la experiencia que tengas a lo largo de tu vida para poder hacer de este clivaje un producto que finalmente llegue a la gente que le tiene que llegar. Oigan, chiquillos, ¿saben qué? Miren, se me ha ido tanto que les pido disculpas, pero han llegado un montón de preguntas del público y yo, como estoy tan atento a ustedes, a ver, aquí pregunta una, Josefa Mena pregunta, muy interesante la conversación, tengo una pregunta, ¿cómo creen que será el escenario que se viene con el proceso constituyente en términos y para la comunicación y el periodismo? A ver, rapidito, ¿quién contesta ahí? Nos quedamos el Nico. Ya, Nico, rapidito. ¿Cómo crees que viene esto, el proceso constituyente va a afectar la comunicación y el periodismo? O sea, yo creo que los comunicadores tenemos que afectar el proceso constituyente y lograr de una vez por todas una ley de medios decente que logra un marco normativo, digamos, para la concentración de los medios y los grupos de poder y regule, digamos, esa dinámica medio insectuosa que existe entre los grupos económicos de poder y los medios de comunicación. Ahí tenemos que activarnos, las escuelas de periodismo, los comunicadores, los periodistas, los profesores de periodismo, y generar condiciones para que en la nueva constitución esté eso garantizado, derecho a la constitución. Perfecto, aquí otra chica, Camila González, dice, gracias por la labor de ustedes, es súper gratificante verlo a ustedes y en la universidad y en los medios y en la municipalidad, hacen un gran trabajo. ¿Cómo permanentes estudiantes de la comunicación enfrentamos este segundo año post-octubre? Bueno, yo creo que ella quiere decir, ¿quién es Camila González? ¿Cómo
enfrentamos como estudiantes de comunicación el segundo año post-18. ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que debe ser a ver, alguna sugerencia para ella. ¿Qué vino, Pamela? Ya, yo voy. Pucha, la Camila, siento que los estudiantes de periodismo hoy día tienen la exquisita y envidiable oportunidad de aprender a hacer un periodismo distinto, a aprender a hacer un periodismo crítico, no necesariamente abanderado por una postura, pero sí crítico, de hacer buena cobertura, de hacer chequeo de datos, que es algo que de hecho algunas escuelas de periodismo en Santiago han hecho. Estudiantes están haciendo ese chequeo de datos de lo que se dice en los discursos políticos, de la comunicación política. Siento que los estudiantes de hoy son mucho más políticos que nosotros, o que en algún momento estábamos en la escuela. ¿Politizados? Claro, politizados, están más politizados, y eso es más rico porque finalmente entienden un poco más de cómo se hacen las cosas. Así que nada, aprovechen nomás la oportunidad, empápense de lo que está pasando, entiendan o aprendan del resto de los colegas y de los profes sobre todo, y hagan cosas que ustedes crean que falta. El periodismo actual le falta mucho, y ahí es donde entran las nuevas generaciones para mejorarlo. Perfecto. Pamela, aquí Gerardo Ariaga, creo, Gerardo es de tercero. Quería preguntarte qué opinión tienes sobre el creciente interés de las audiencias por temas políticos, especialmente por programas nuevos que se han estrenado. ¿Qué opinas Sí. de las audiencias Bueno, más yo interesantes? creo que es una consecuencia también de lo que pasó el 18 de octubre, que finalmente, yo creo que durante mucho tiempo del periodo de la concertación y la nueva mayoría y Chile Vamos, hubo un interés por dotar de carga negativa a la política, con mucha crítica. Entonces llegó de esta negatividad y la gente creyó que no era parte de ellos y que no querían hacer esto, los políticos que se roban la plata, qué sé yo. Pero finalmente el 18 de octubre lo que demostró también es que todo es político, o sea, somos seres tremendamente políticos, y el que yo esté preocupada porque no voy a tener una pensión digna al momento de jubilarme es un problema social y político. Entonces yo creo que la gente entendió eso y por lo mismo se volcó. No concuerdo en que han generado audiencias los nuevos, más allá del de la red, pero sí, por ejemplo, las audiencias que tienen los matinales hoy día, que finalmente, nos guste o no nos guste, están hablando de política todos los días. Absolutamente. Esto es parte del despertar, finalmente, como sociedad y como comunidad. Y es bienvenido, por supuesto. Alger Montenegro, Alger es de tercero, sí, de tercero. Nico, yo creo que esto va para ti, porque pregunta Alger, ¿cómo crees tú que se puede construir un periodismo que tenga como centro a la ciudadanía? Y ya que alcaldía ciudadana, sí, claro. pregunta ciudadanía. Yo creo, a ver. Mira, para seguir en el tema del conversatorio, lo que yo observo en Valparaíso luego del 18 de octubre y el proceso de revuelta, pandemia que llevamos, es el surgimiento de varios espacios de articulación comunitaria, cabildo, asamblea, colectivos que surgieron en distintos cerros de Valparaíso y que pusieron en el centro lo comunicacional. Estuvieron, al menos las que yo participé, habían comisiones, no sé, de comunicación que eran vecinos, y todos llegaban a ciertas conclusiones que uno, no sé, los primeros 2 minutos de asamblea digo, no, hay que hacer un medio, hay que hacer esto, hay que hacer otro, y los vecinos llegan a esas mismas conclusiones por su instinto comunicacional, y me parece que más que construir, los comunicadores son los vecinos los que, o la gente, digamos, están teniendo la necesidad de comunicar. Nosotros tenemos que ponernos a disposición en la herramienta técnica, me parece. Ahí es como la importancia que tenemos, ya que conocemos ciertos elementos, pero no de centralismo, sino que también enseñando, poniendo a disposición a que distintos medios comunitarios, desde un contenido ciudadano, sin una editorial ciudadana, sino que desde un contenido propio, desde abajo, se pueda articular y crear este nuevo periodismo comunitario ciudadano. Bien, vamos con la última pregunta de un alumno, de un estudiante, y después de eso yo les hago la pregunta para cerrar. Pregunta Raúl, y yo creo que cada uno de ustedes tal vez pudiera responder esto.
estimados, ¿cómo han visto el plebiscito? A ver, Kevin. Perdón, no escuché la pregunta. Las campañas del plebiscito. ¿Cómo han ¿Las visto campañas? las campañas? Sí, las campañas. Del plebiscito? Ya, Minuto cada uno. al menos, ya, yo en un minuto, a mí no me han gustado, siento que no están muy a tono con el Chile de hoy. Principalmente la franja, creo que ha estado muy al debe, no ha habido una nueva comunicación política, he visto mucho, de hecho, ha sido tan evidente que ha faltado creatividad que han traído personajes incluso de teleseries para que digan, oye, vamos a la prueba. No me ha gustado personalmente, y creo que este plebiscito en pandemia tenía una oportunidad clave de poder utilizar las redes sociales de otra manera, no solo poner una prueba en la foto de perfil y hacer una típica campaña, no, podía hacer otras cosas que siento que no se ha logrado mucho. Espero que la participación en el plebiscito sí le dé un portazo a lo que ha sido esta mala campaña televisiva y de redes sociales. Pamela, ¿cómo te has percibido tú la campaña plebiscitaria? Bien mediocre, la verdad, que creo que ha sido, bueno, por un lado, si bien el rechazo está como más aunado y tiene, en términos de calidad, no es mucho lo que aporta, y en el términos de la opción que yo empujo, esta dispersión no te permite tener un discurso, y ¿sabes lo que me ha faltado? Es ¿qué visión de país hay detrás de esto? Creo que he visto un solo spot de la franja que me dice, chuta, ya, ese es el país que quieren, esté de acuerdo yo o no, pero creo que falta esa visión a largo plazo que se da en muchos lados. Perfecto, Nico. Sí, a mí me pasa que como creo que vamos a arrasar con el apruebo y la convención constitucional, no he visto mucho de la franja o de las campañas, pero me parece que la mejor campaña del apruebo ha sido la del rechazo. El burdo, digamos, ese intento de burla que generan, esa cosificación, es muy, muy, muy mala. Entonces, más creo que eso ha sumado puntos a la campaña del apruebo. Y viceversa también, porque hay mucha gente que no necesita campaña ya para decidirse, entonces mientras más personalidades, no sé, aparecen, como las que mencionaba el Kevin, no sé, personajes de serie, a lo mejor dicen, no, ellos votan por la prueba, mejor no. Creo que no son necesarias, en esta estoy con Longueira, que hay que saltarse el plebiscito y llegar a abril rápidamente a disputar la constituyente. Es la verdadera batalla. Estoy seguro que el Nico nunca pensó que iba a decir que iba a estar de acuerdo con Longueira, estoy seguro. Siempre me llamó la atención Longueira su análisis, creo que es muy buen analista. Sí, muy estratega a la derecha. Claro. Eso. Oigan, bueno, ha sido un agrado inmenso hablar con ustedes. Les voy a hacer la última pregunta de cierre y ojalá me la respondan brevemente para despedirnos. Que me gustaría saber de cada uno de ustedes cuál es el titular que les encantaría ver en los próximos meses, a fin de año. ¿Con qué titular les gustaría a ustedes amanecer y ver ese el titular que yo quería ver? ¿Se imaginan alguno en este país post-18, este país que está haciendo un cambio constitucional, que está dejando atrás muchas cosas y se le están abriendo otras, que es un país como, ¿quién lo dijo? No sé si Kevin, Nico, que hay una marca de época que estamos viviendo. ¿Cuál es el titular con el que sueñan y les gustaría despertar y verlo no sé, un domingo en la mañana? A mí me gustaría, la alegría sí llegó, haciendo alusión a la campaña del plebiscito del 88. Ay, justo se nos fue, pero se nos fue con las palabras más bellas que podía irse, ¿eh? Hoy se nos fue justo, pero qué hermosas palabras. La alegría. Pamela. Chuta, es difícil, pero bueno, mis esperanzas como en el corto plazo están puestas en este proceso constituyente, entonces me gustaría que el titular sea que en el plebiscito de esa, la nueva constitución igualitaria feminista ganó por una amplia mayoría. Muy lindo también. Nico. Yo me imagino una portada con una foto de calles llenadas por personas ya fuera de este modo pandémico, volver a ocupar el espacio público por todo Chile y con un titular como volvimos
y somos millones. Sí. Ay, chiquillos, me emocionaron. Cada uno de los tres me emocionó con su hermosa respuesta. Nada más que les puedo decir, agradezco esta hora que pasé conversando con ustedes, Pamela, Nico, Kelvin. Bueno, se nos fue, pero ahí les daremos la batería ya. Ha sido un placer hablar con ustedes, una gran alegría, y bueno, hasta que la vida nos vuelva a encontrar nuevamente. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pedro, a la escuela, a la María Paz, a todo el equipo de producción que está detrás, que siempre no están en cámara, pero lo hacen todo. Y demos entonces este último conversatorio de este ciclo de conversaciones que tuvo nuestra escuela. Saludo también a todos los estudiantes que nos estuvieron viendo. Hasta luego. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.